Vamos a revisar entonces el ejercicio que teníamos pendiente, el de análisis de estructuras que se había que desarrollar por método de nodos y por método de secciones y comparar los resultados. Entonces la primera parte, pues, diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vemos que en la articulación o bisagra hay dos reacciones, una en X y una en Y en el patín tenemos una reacción en Y. Entonces, posteriormente, vamos a hallar esas reacciones, hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos en el punto que más incógnitas tiene, que sería el punto A. Entonces, iniciando con el momento, tendríamos la fuerza de 2.4 por la distancia de 6, girando en el sentido a favor de las manecillas, por lo tanto negativo. La siguiente fuerza de 2.4 por la distancia de 12, girando también a favor de las manecillas. La de 1.2 por la distancia de 18, girando a favor de las manecillas. Y la fuerza EY por la distancia de 18, girando en contra de las manecillas. Igual a 0 y despejamos el valor de Y, que nos da 3.6. En la sumatoria de fuerzas en Y, pues tenemos menos 1.2, menos 2.4, menos 2.4, menos 1.2 más EY más AY. Como ya tenemos el valor de Y, reemplazamos y obtenemos que el valor de AY es 3.6 kN. Sumatoria de fuerzas en X, no tenemos ninguna fuerza en X, por lo tanto AX vale 0. Ya tenemos entonces determinadas las reacciones. Procedemos entonces al análisis por nodos. Nos vamos para el nodo A. Hacemos el gráfico, tenemos dos incógnitas, la fuerza AB y la fuerza AC. Determinamos el ángulo que se forma acá, entonces el ángulo que tenemos en este punto pues lo podemos determinar con el triángulo grande que tenemos aquí, y simplemente tenemos el cateto opuesto, cateto adyacente, entonces sería tangente a la menos 1 de 7.5 sobre 18 nos da 22.62. Ese sería el ángulo de inclinación que tenemos acá con respecto al eje X. Entonces pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos la fuerza AC, tendríamos la fuerza AB coseno del ángulo que hallamos de 22.62, y en Y tendríamos la fuerza de 1.2 negativa, la de 3.6 positiva, y la fuerza AB por el seno del ángulo que hallamos de 22.62. Solucionamos y obtenemos que la fuerza AB vale menos 6.24 kN. Quiere decir que no va saliendo sino entrando, y al ir entrando es compresión. Y la fuerza AC despejando nos da positiva 5.76, quiere decir que sí va saliendo del nodo, por lo tanto es tensión. Pasamos al siguiente nodo, nodo B. Ya conocemos la información de esta, que es la de 6.24, que nos quedan dos incógnitas. Entonces planteamos el ángulo para este triángulo que tenemos acá. Entonces, para conocer esta altura, pues hacemos una relación de triángulos con el triángulo grande. Entonces 7.5 es a 18, como 6 es al valor que tenemos acá. Y entonces despejamos h y nos da que h vale 2.5. Teniendo este valor de 2.5 y conociendo la distancia que hay acá, que sería la resta de 6 menos 9, sería 3 acá, entonces tenemos 2.5 sobre 3, nos da un ángulo de 39.80. Ese sería el ángulo con respecto al eje X. Siempre vamos a utilizar los ángulos con respecto al eje X, entonces si trazamos una línea acá, como se observa, tenemos el ángulo con respecto a X hacia arriba, que coincidiría con el mismo 22.62 que ya hallamos, y del eje X hacia abajo, que es el que acabamos de hallar aquí, de 39.80. Solucionamos y nos da sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la de 6.24 por el coseno del ángulo de 22 que se forma acá, la fuerza BD por el coseno del ángulo de 22, tienen la misma dirección, por lo tanto comparten el mismo ángulo, y la fuerza BC coseno del ángulo de 39.80, que fue el que determinamos. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y, 6.24, seno del ángulo de 22, fuerza BD, seno del ángulo de 22, ambos positivos, van subiendo, y este negativo porque va bajando, la componente en Y, por el ángulo de 39.80. Solucionamos las dos ecuaciones y obtenemos que la fuerza BD nos da menos 4.16 kN, quiere decir que es 4.16 entrando al nodo, no saliendo, con presión, y nos da menos 2.5 en la fuerza BC, que también es entrando al nodo, por lo tanto compresión. Pasamos al siguiente nodo. En el siguiente nodo que estamos ubicados es en el nodo C. Ya conocemos estas dos que están en azul, conocemos su dirección, entonces aquí estas son nuestras dos incógnitas. Vamos a aclarar algo aquí. Entonces en la anterior nos dio que la fuerza BC
que tenemos acá, fuerza BC, va entrando al nodo, ¿sí? Por lo tanto no es saliendo sino entrando. Entonces, para que mantenga la condición de equilibrio, aquí también va entrando al nodo, para que siga estando en compresión. Y la fuerza de 5.76 nos dio inicialmente en esta parte 5.76 saliendo del nodo para que estuviera en tensión. Por lo tanto acá también lo colocamos saliendo del nodo para que esté el elemento en tensión. Los ángulos ya los tenemos, entonces tenemos este ángulo de 39.8. Vamos a determinar el ángulo que se forma acá. Para eso pues vamos a hallar esta altura. Entonces nuevamente relación de triángulos. Si 7.5 es a 18, el valor de 12 a cuánta altura H1 será. Entonces hacemos aquí la relación y obtenemos que esa altura vale 5. Luego hacemos tangente a la menos 1 de 5 sobre 12 y, perdón, de 5 sobre 3, que es la diferencia que tenemos acá. Aquí 3, aquí 5. Y obtenemos el ángulo de 59.03. Listo, ya el otro ángulo ya lo teníamos acá. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, en X. Y tenemos menos 5.76. Tenemos 2.5 coseno del ángulo de 39.80. Tenemos la fuerza CD coseno del ángulo de 59.03 y tenemos la fuerza CE en el eje X. Pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y. En Y solo tenemos una componente negativa del 2.5 seno del ángulo de 39.80 y una positiva de la fuerza CD por el seno del ángulo de 59.03. Solucionando el sistema de ecuaciones obtenemos que la fuerza CD nos da 1.866 kN. Como dio positivo, va en la dirección que lo asumimos. Y la fuerza CE también nos da positiva, entonces ambas dan en tensión. Pasamos entonces ahora al siguiente nodo, vamos para el nodo D. Ya conocemos estos dos valores, entonces nos dio que entrando al nodo y el otro saliendo del nodo. El ángulo pues ya los tenemos acá determinados, entonces simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X, entonces nos queda la de 4.16 coseno del ángulo de 22, la de 1.86 coseno del ángulo de 59 negativa, porque viene hacia este sentido. La fuerza DF coseno del ángulo de 22, que lo tenemos acá. Y la fuerza de coseno del ángulo de 39.80, que es el que nos determinó acá. En Y tenemos la de menos 2.4. Tenemos la componente en Y positiva del 4.16 seno del 22.62. La negativa de 1.86 por seno de 59.03. La negativa de la fuerza de E por el coseno del ángulo de 39.80. Y la positiva de F de F por coseno de 22.62. Solucionamos los dos sistemas de ecuaciones. Entonces aquí tenemos por el seno, era esta. Y solucionamos los dos sistemas de ecuaciones. Y obtenemos que una fuerza nos da 5.47 por 10 a la menos 4. Hay elementos de fuerza 0 en la estructura. Quiere decir que este elemento no está haciendo prácticamente fuerza. Es casi 0. Pero nos da 5.47 por 10 a la menos 4. Y el otro elemento nos da 3.75 negativo. Quiere decir que lo asumimos saliendo y va entrando. Entonces 3.75 kN en compresión. Esos serían los valores entonces de las dos fuerzas que tenemos acá. Pasamos al siguiente nodo acá en esta parte y podemos tomar el nodo en F. Si tomamos el nodo en F pues tenemos esta gráfica, entonces colocamos la fuerza que nos dio de 5.47 por 10 a la menos 4, que es la fuerza que es casi 0. Y también entonces, como solo tenemos una incógnita, pues simplemente vamos a utilizar una sola ecuación. Colocamos este valor y pues vemos que prácticamente es como si colocáramos 0 porque nos vuelve a dar el mismo valor. Y nos da menos 1.2 kN. Quiere decir que esta fuerza va entrando al nodo, no saliendo. Y es de 1.2 kN y está en compresión. Aquí se observa pues que tenemos las dos fuerzas opuestas, por lo tanto estaría en compresión. Este sería el procedimiento para hallar las fuerzas por nodos. Ahora pasamos a el procedimiento para hallarlo por secciones. Entonces, secciones pues debemos cortar 3 elementos, 2 de ellos deben llegar al mismo punto, entonces nos permitiría hacer la sección AA, la sección CC, la sección BB. Hallamos las reacciones de la misma manera, ya tenemos los valores 3.6 y 3.6. Iniciamos entonces con cualquiera de los cortes, en este caso pues vamos a iniciar con la sección CC, o sea con la sección azul, hacemos este corte.
y vamos a encontrar cuánto es la fuerza BD, la fuerza CD y la fuerza CE. Entonces tenemos disponibles dos sumatorias de fuerzas y un momento. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X, pues tenemos esta fuerza en X, la componente de la fuerza CD, ya tenemos los ángulos determinados del ejercicio anterior, o bueno, de lo que estábamos haciendo por nodos. Utilizamos los mismos ángulos, 59.03, la fuerza BD con el ángulo de 22.62. Planteamos la de Y, tenemos el AY que nos dio 3.6, menos 1.2, menos 2.4. La componente de la fuerza BD, que la tenemos acá, positiva. La componente de la fuerza CD, positiva. Y no tenemos más en Y, entonces planteamos acá. Ahora sumatoria de momentos en el punto D. Siempre se hace sumatoria de momentos en el punto externo, a donde llegan los dos elementos. Por lo tanto, los que generarían momentos sería la fuerza CE, que queda por fuera, la de 2.4, la de 1.2 y la fuerza Y. Entonces la fuerza Y es 3.6 por la distancia en X, que sería hasta acá. Entonces si lo revisamos acá, estamos ubicados en el punto D, hay 12. Y con 1.2 también hay 12. Con 2.4 tenemos que hay 6 hasta el punto D. Y con la fuerza CE tenemos que por la relación de triángulos que hicimos, desde C hasta D, aquí esta altura es de 5. Despejamos y nos da que la fuerza CE es de 2.88 kN en tensión, porque nos dio positivo, de 1.86 kN en tensión porque nos dio positivo, y la fuerza BD de 4.16 negativo, por lo tanto hay que cambiarle la dirección y nos quedaría en compresión. Siguiente corte, vamos a hacer el corte BB que tenemos acá, hallamos las componentes de estos, el momento lo hacemos en el punto D, que es el punto externo. Ya conocemos una de las fuerzas que nos dio 2.88 con el corte que hicimos acá, el CC. Y obtenemos entonces sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. No vamos a hacer sumatoria de momentos porque ya tenemos la fuerza externa que está acá, que era la que se determinaba por momentos, porque estas dos se eliminan por estar llegando al punto. Entonces simplemente con sumatoria de fuerzas en X y en Y hallamos estas dos incógnitas. Nos da entonces la fuerza de fuerza FD por el coseno del ángulo de 22 que ya habíamos determinado, la fuerza de E por el coseno del ángulo de 39.80 que ya habíamos determinado, las otras dos por seno, incluyendo la de 1.2 y la de 3.6 que tenemos acá, nos da que la fuerza FD es de 4.11 por 10 a la menos 4. El otro nos había dado 5 punto algo, pero siguen siendo valores cercanos a 0, 0.00. Entonces no hay problema con esta variación de decimales, nos da correcto. Y la otra nos da menos 3.75, lo que quiere decir que va en sentido contrario, por lo tanto sería 3.75 en compresión, que al compararlo pues nos va a dar iguales. Pasando al siguiente corte, pues tendríamos el corte de la sección AA, cortamos acá. Entonces vamos a obtener la fuerza BD, la fuerza BC y la fuerza AC. Ya tenemos los ángulos, simplemente hacemos sumatoria de fuerza en X, colocamos AC, colocamos la fuerza BC por el coseno de 39, la fuerza BD por el coseno de 22, fuerza X es 0, entonces no hay problema, ya terminamos las fuerzas en X. Fuerzas en Y tenemos menos 2.4, menos 1.2, a Y vale 3.6. La fuerza BC, componente de la fuerza BC por el coseno del ángulo de 39, la fuerza BD por el coseno del ángulo de 22, por el seno, que son las de Y. La fuerza C solamente va a aparecer en la sumatoria de X. Hacemos sumatoria de momentos, nos queda la fuerza de 3.6 que tenemos aquí por la distancia de 9, la fuerza de 1.2 por la distancia de 9, esta gira a favor de las manecillas, la de 3.6 da negativa, 1.2 gira en contra, da positiva, la de 2.4 por la distancia de 3 que tenemos acá, y gira positiva una de las componentes de la fuerza BD por el coseno, por la altura de 2.5 que determinamos, girando negativa, otra componente por el seno, por la distancia de 3, girando positiva. Solucionamos y nos da fuerza BD 4.16 negativo, quiere decir que está en compresión, menos 2.5 en compresión, y fuerza AC si nos da positiva, quiere decir que está en tensión, y concuerdan con los valores obtenidos por el método de nodos. Entonces esta sería la solución del problema que teníamos para verificar tanto por análisis de estructuras como por análisis de nodos. Los nodos que no se pueden hallar por este método pues simplemente se hacen por el método normal y los determinamos.